Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. ¿El audio se escucha bien? Sí, profe. Ya, súper. Déjeme cerrar unos programas. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Como siempre, ahí está mi correo personal, para que usted me escriba cuando sienta que es necesario o quiera hacerme alguna consulta de las evaluaciones que ya llevamos en curso. ¿Okay? Brevemente voy a recordar, como siempre, nuestras evaluaciones. Hasta la fecha tenemos 2 controles publicados. Se encuentran, como ustedes ya saben, en el recorrido de aprendizaje para la unidad 1 y 2. ¿Sí? Y les recuerdo que, si bien es cierto, esos controles no tienen plazo formal de entrega, así lo acordamos en un comienzo, es muy deseable o muy recomendable, tanto para ustedes como para mí, que se envíen ojalá entre esta primera y la siguiente semana de julio, ¿ya? Porque si eso no ocurre, no sé si voy a poder corregirlos a tiempo para cerrar el semestre en las fechas programadas, y además probablemente se nos van a topar con la siguiente evaluación. Entonces, aunque no tengan formalmente fechas, haga lo posible por enviármelo respondido para poder corregirlo con tiempo, ¿ya? He recibido varios controles ya. Espero corregir los nuevos controles ahora estos días, ¿sí? Y les voy avisando por nuestros anuncios cuando estén listos, ¿ya? Igualmente, apenas yo los corrija, usted va a poder ver en intranet su calificación, ¿sí? Pero de la misma manera usted me escribe un correo para que yo se lo reenvíe corregido y vea qué se equivocó, qué se puede mejorar, etc. ¿Bien? Bueno, aquí más o menos lo mismo que les había comentado, ¿sí? Simplemente recordando para aquellos compañeros o compañeras que quizás están por ahí recién volviendo a estas clases, ¿sí? En el campus virtual usted encuentra algo que se llama, o le pusimos nosotros, recorrido de aprendizaje, ¿sí? Está allí dentro de unas ventanitas, también esto está grabado y colgado en el campus virtual, en las primeras, en la primera página que usted recibe desde allí. ¿Ven? Veamos, hasta aquí, y solamente para preguntar o resolver dudas rápidamente sobre los controles y evaluaciones para aquellos que por ahí y aquellas que puedan tener todavía alguna duda o inquietud, antes de repasar lo que vimos la semana pasada. ¿Dudas sobre eso? ¿No? Yo ¿Sí? al menos tengo todo claro, profe. Gracias. Ya, muy bien. De cualquier manera, entonces, recuerde que puede escribirme y siéntase libre de hacerlo cuando lo estime conveniente y necesario, ¿ya? Vamos entonces a recordar un poquito lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos a presentar, o presentamos brevemente lo que, una perspectiva general sobre lo que es la fenomenología, ¿sí? Y cómo esta discusión de la fenomenología se inserta dentro de nuestra discusión de epistemología. ¿Sí? Cristian, ¿me quiere decir algo? Porque tienes uno allí abierto. Ah, disculpe. No se preocupe. ¿Sí? Recuerden que cuando quieran, me comentan nomás. Puede abrir su micrófono cuando lo desee. ¿Sí? Bien, entonces vamos a recordar brevemente qué presentamos sobre la fenomenología. La fenomenología probablemente
usted la va a encontrar o la va a escuchar en muchas ocasiones a lo largo de su desarrollo académico, ¿sí? Y su plan de estudio. Es uno de los enfoques quizás por allí más interesantes por la cantidad de perspectivas diferentes que generó, no porque ella misma en sí sea un enfoque muy aplicable, porque tiene muchos vacíos y muchas dificultades conceptuales, pero la aproximación, el enfoque, la manera de comprender o abordar los fenómenos sociales fue la que en particular a nosotros nos interesa, ¿sí? Se enmarca dentro de una mirada general que nosotros llamamos enfoques comprensivos, es decir, son perspectivas en epistemología que ya no pretenden abordar el problema del conocimiento de una manera objetiva, muy cercana o muy similar a las ciencias naturales, sino que comienzan a diferenciarse de las ciencias naturales, en particular ya dejando de pensar o aceptar que nosotros podemos conocer objetivamente las cosas que están fuera de nosotros, sino que más bien nosotros lo que hacemos como seres humanos es abordar comprensivamente los fenómenos que experimentamos, ¿sí? Es decir, quizás la palabra o la noción central de la propuesta fenomenológica es la palabra comprensión, ¿sí? Nosotros ahora vamos a intentar comprender fenómenos más que conocer objetos. ¿Me explico? ¿Sí? El empirismo, el racionalismo, Kant no tanto, pero la mayoría de los enfoques previos que habíamos visto, básicamente siempre entendieron y aceptaron que los objetos están fuera de nosotros y nosotros tenemos que conocerlos, ¿sí? Conocer algo que está afuera. Y las pretensiones siempre intentaron ser conocerlos objetivamente para que fuese verdadero el conocimiento que tenemos, ¿sí? Sin embargo, desde Kant y posteriormente la fenomenología que presenta Edmund Husserl, se intentó diferenciar de ese enfoque, mostrando, como dije recién, que más que conocer un objeto que tenemos afuera, lo que nosotros intentamos hacer es comprender un fenómeno que experimentamos en nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, básicamente la fenomenología se trata de una especie de estudio, reflexión o tratado sobre aquello que aparece, ¿sí? Aquello que aparece a nuestra conciencia, ¿sí? Como dice allí, es el estudio de la ciencia del fenómeno, puesto que todo aquello que aparece es un fenómeno. Es decir, ahora usted está escuchando mi voz, está viendo esta imagen, está leyendo y interpretando el texto que aparece en esa imagen. Y para la fenomenología, todos estos acontecimientos, todos estos elementos que usted está haciendo, son fenómenos de conciencia, porque usted los experimenta en su conciencia, ¿sí? El significado, el lenguaje, mi propia voz, el sentido, todo ello ocurre dentro de su conciencia, en el espacio de su conciencia, ¿sí? Como dice ahí entonces, para esta corriente filosófica, los fenómenos son las cosas tal y como se muestran, tal y como aparecen, ¿sí? A una conciencia. Por lo tanto, no buscamos comprender objetos, como dije al comienzo, del mundo, no buscamos hacer eso, ¿sí? Sino que lo que intentamos comprender es el contenido de nuestra conciencia al experimentar esos fenómenos, ¿sí? Recuerda que estos enfoques que comenzamos a ver la semana pasada son enfoques mucho más complejos de entender, más complejos y más difíciles de abordar, ¿eh? Por eso intente acompañarme y seguir conmigo esa discusión, y si algo no queda claro, incluso ahora que estamos recordando, vaya preguntándome y así nos vamos clarificando entre todos y todas, ¿ya? Entonces, si yo tuviese que preguntarle ahora, ¿cuáles son los tres elementos principales de la fenomenología que los diferencia de otros enfoques previos? ¿Qué me diría usted? ¿Cuáles son los tres elementos
principales y diferenciadores de la fenomenología con respecto a lo anterior que hemos visto. Puede ser como que deja de tener una mirada de, a ver cómo explicarlo, como de, empieza a intentar como comprender lo que pasa afuera junto con lo que nos pasa a nosotros cuando experimentamos lo que está afuera. Ya, ya, muy bien, sí. Ahí el primer énfasis entonces es el uso de la palabra comprender en lugar de conocer, ¿sí? Ujú. Y como Isabel está ahí tratando de mostrar, aquello que nosotros buscamos comprender, lo segundo diferente o diferencial, es que no es inmediatamente algo que está afuera, ¿sí? Y por eso es difícil encontrar la palabra Isabel, sí, yo lo entiendo. Es más bien algo que suponemos que estando afuera, experimentamos en nuestra conciencia, ¿sí? Es decir, nuestra conciencia sabe que hay algo afuera, ¿sí? Que nosotros, hacia lo cual nosotros intentamos acercarnos, ¿sí? Yo intento acercarme, por ejemplo, a Isabel, para comprender lo que me está tratando de decir, ¿sí? Yo sé que Isabel está afuera, ¿sí? Pero el fenómeno concreto lo experimento en mi conciencia, ¿sí? Yo no experimento a Isabel y Isabel no me experimenta afuera, ¿sí? Cada uno de nosotros está teniendo una experiencia interna a nuestra conciencia. ¿Me explico? Sí, 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 profe. profe. Ya, muy bien. Profe, Dígame Isabel. a mí me surge una duda igual. ¿Ya? Eh, mm, a ver, como todo esto, como dice aquí en el PPT, el contenido como de nuestra conciencia al experimentar estos fenómenos, Sí. todo, todo lo que pasa en nuestra mente es como consecuencia de una experiencia de algo externo. Por ejemplo, podemos tener como, no sé, algunos pensamientos que surgen de la nada o los sueños. ¿Cómo se podría explicar eso desde esta perspectiva? Ya, de acuerdo. Como, Ahí es donde poco a poco, como ven, se puede ir complejizando un poco y profundizando la reflexión, ¿sí? Lo que originalmente dice Husserl es que nuestra conciencia está dirigida intencionalmente, ¿sí? Apunta hacia algo. Normalmente aquello que apunta está afuera, ¿sí? Como dice Isabel, experimentamos cosas que están afuera, ¿sí? Pero también es cierto que existen fenómenos que podríamos llamar reflexivos, ¿sí? Isabel lo equipara con los sueños. Por ejemplo, en los sueños no es que nosotros en realidad estemos experimentando algo que está afuera, más bien nos experimentamos a nosotros mismos, ¿sí? O experimentamos las producciones de nuestra propia conciencia, ¿sí? Lo mismo cuando uno tiene ideas propias o tiene monólogos consigo mismo. Todo ese tipo de fenómenos son reflexivos, ¿sí? Y en ese sentido no necesariamente están afuera, en un exterior, ¿sí? Es más bien como si la conciencia se plegase sobre sí misma para reflexionar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Isabel, sí, no necesariamente todos nuestros fenómenos que experimentamos obedecen a algo que está afuera, ¿sí? Y eso es lo curioso también y lo difícil, después tratar de mostrar cómo nuestra conciencia se puede plegar sobre sí misma, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno piensa su propio dolor, cuando piensa su pena, cuando trata de reflexionar su angustia, ¿sí? O sus alegrías. Allí en rigor estamos analizando y tratando de comprender no algo que es externo, sino que es algo propio a nosotros mismos, ¿sí? sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, como ven, la fenomenología puede profundizarse mucho más, ¿sí? Pero el énfasis que queremos darle aquí es que abre conceptos diferentes para empezar a pensar los procesos de producción de conocimiento, ¿sí? Y en este caso la diferencia viene dado por el énfasis en la comprensión y por el énfasis en mostrar que los fenómenos son fenómenos de conciencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer a mi paciente, lo que voy a tratar de hacer en rigor
¿sí? No es entrar a la conciencia de mi paciente. ¿Sí? Lo que voy a tratar de analizar o comprender es cómo yo experimento a mi paciente, ¿sí? Al interior de mi conciencia, y cómo aquello que yo experimento de mi paciente al interior de mi conciencia puede ser objeto de ciencia. ¿Sí? ¿Se acuerda que nosotros veíamos aquí este esquema que un poco quería ordenar esa tensión compleja que presenta la fenomenología? Porque recuerde la gran pregunta del curso. ¿Sí? La gran pregunta del curso también es cómo el conocimiento que nosotros tenemos puede ser llamado un conocimiento científico y por qué no es una mera opinión. ¿Sí? Entonces, la fenomenología también entra en ese problema y tiene que justificar por qué esa comprensión que nosotros hacemos es realmente ciencia y no una mera opinión. ¿Sí? Entonces nosotros discutíamos o presentábamos que dentro de lo que experimentamos en nuestra conciencia, dentro de los fenómenos de conciencia, podíamos distinguir dos tipos de componentes en cada fenómeno. ¿Sí? Había un componente universal y un componente subjetivo. ¿Se acuerdan? Y nosotros mencionábamos, por ejemplo, la situación del dolor. ¿Sí? Cuando yo hablo y le cuento a usted que hoy día en la mañana tuve un dolor muy fuerte de cabeza, usted me entiende, usted me comprende. ¿Sí? Y si usted es psicólogo o médico o qué sea, usted puede hacer ciencia del dolor de cabeza. Puede preguntarme los síntomas, puede discutir eso, puede generar elementos que le permitan conocer mi dolor de cabeza. ¿Sí? Pero ahí es donde nosotros teníamos que precisar y diferenciar. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted no puede retener y alcanzar de mi dolor de cabeza? ¿Qué es lo que usted no puede retener de mi dolor de cabeza? La sensación. Ya, muy bien, Sebastián. La sensación mía es mía, ¿sí? La experimento yo, ¿sí? Así que usted nunca la va a poder alcanzar. Profe, Nunca. la intensidad. Muy bien, Antonia. La intensidad, por ejemplo, tampoco nunca usted la va a poder retener. Claro, usted puede ver, por ejemplo, si yo estoy llorando, gritando, y va a suponer que mi dolor es muy grande, ¿sí? Pero esa intensidad es subjetiva, ¿sí? Eso es mío y nunca usted lo va a poder alcanzar, ¿sí? Pero ¿qué sí puede alcanzar usted de ese dolor de cabeza que yo tengo? El concepto de dolor, tal vez. Muy bien, el concepto de dolor, la palabra de dolor, aquello de común que tiene el dolor en mí y en usted, ¿sí? Usted también ha experimentado dolor, ¿sí? Al igual que yo. Y todo aquello que es común a la experiencia de dolor, a la vivencia de dolor, lo compartimos usted y yo. Entonces lo que intenta hacer la fenomenología es decir, muy bien, nosotros podemos tematizar, podemos hacer ciencia de los elementos y los componentes universales y comunes de nuestros fenómenos. Y no podemos hacer ciencia, ni nunca lo vamos a poder hacer, ¿sí? De los componentes subjetivos o particulares de esos fenómenos. ¿Sí? Entonces, por eso es posible para un psicólogo o una psicóloga tematizar el dolor, la depresión, la angustia, aunque nunca hayan vivido una angustia, un dolor o algo parecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tematizan son esos componentes universales, que se transmiten también universalmente y para todos, y que podemos compartir, y que nos permiten entendernos. ¿Sí? Por eso, si yo le digo que tengo un dolor grande de cabeza, usted me va a entender, va a poder comprenderme. ¿Sí? Pero nunca vamos a poder abordar aquellos elementos subjetivos y experienciales particulares de esos fenómenos. ¿Sí? Entonces, eso era quizás un poco el aporte que pudo hacernos la fenomenología a nosotros. ¿Sí? ¿Es posible la ciencia en el espacio de las ciencias sociales? Sí. ¿Es posible una comprensión en el espacio de las ciencias sociales? Sí. ¿Qué es lo que podemos comprender? Aquellos componentes universales de los fenómenos. ¿Qué es lo que no podemos comprender?
aquellos componentes subjetivos o particulares de los fenómenos. ¿Sí? Y por eso todas nuestras ciencias siguen siendo ciencias, aunque ya no sean objetivas, aunque no pretendan una objetividad como lo pretendía el racionalismo y el empirismo. ¿Sí? Lo que ahora vamos a ver es cómo esta discusión fue continuándose, ¿sí? Y fue especificándose un poco más la precisión y la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas. ¿Sí? Husserl ya nos mostró que una diferencia fundamental es que nosotros hablamos de comprensión. ¿Sí? Y un físico no intenta comprender el movimiento de sus objetos, en rigor. ¿Sí? Intenta conocer el movimiento de sus objetos. En cambio, un cientista social o una cientista social intenta comprender fenómenos sociales, ¿sí? Más que conocerlos. Entonces, distintos autores a lo largo de esta unidad van a intentar responder a esa cuestión y precisar cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, y qué es lo específico, por lo tanto, de las ciencias humanas o ciencias sociales. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo propio? ¿Y cuáles son los límites de la ciencia humana o la ciencia social? ¿Sí? Entonces la primera pregunta que uno puede hacerse es esa que aparece allí. ¿Por qué diferenciar el enfoque científico? ¿Por qué tenemos que forzosamente mostrar la diferencia entre ciencias naturales y ciencias humanas o sociales? ¿Sí? Por ejemplo, para el racionalismo, el empirismo y lo poquito que mencionamos rápidamente del positivismo, las ciencias no se diferenciaban. ¿Sí? Si se acuerda de lo que decía Descartes, Descartes incluso decía que todas las ciencias vienen de un árbol y un tronco común. ¿Sí? Y por lo tanto, podemos conocer todo a partir de un mismo método. ¿Sí? Para todos esos enfoques existía un solo método y básicamente nuestra labor consistía en clarificar cuál es el método científico más exacto o más propio que nos permite alcanzar conocimiento verdadero. ¿Sí? Y eso se aplicaba a cualquier objeto, sean personas, sean cosas, sea lo que sea. Si tenemos un buen método, decían esos enfoques, vamos a tener conocimiento verdadero. ¿Sí? Esa era la posición tradicional de esas posturas epistemológicas. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué ocurre? La fenomenología, como vimos, empezó a mostrar que en realidad nosotros no establecemos relaciones objeto-conocimiento. No hay un objeto afuera que nosotros conozcamos, ¿sí? Sino que consideraba que era más auténtico y más real y más válido hablar de una relación entre un fenómeno y su comprensión. ¿Sí? En esa relación, como dice allí, ya no existen objetos de conocimiento, sino que lo que existen son fenómenos que se revelan a una conciencia. ¿Sí? Fenómenos que se abren, se entregan a una conciencia para que ésta lo comprenda. ¿Sí? Como dice allí, en cierto modo la fenomenología tampoco diferenciaba en rigor entre fenómenos naturales y fenómenos sociales, pues ambos, para ella, para la propuesta fenomenológica, ocurren como fenómenos de conciencia. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí? No sé si vamos bien y bien encaminados. ¿Se comprende el problema que tratamos de abordar? Sí, profe. Ya, muy bien. Cristian me dice que sí. ¿Los demás y las demás? Yo también, profesor. Ya, muy bien, Seba. ¿Sí? Recuerden que en rigor para nosotros como profesionales de las ciencias sociales, esta cuestión se transforma en una cuestión bastante importante. ¿Sí? Y bastante como difícil de argumentar, especialmente para las personas comunes y corrientes que tienden a pensar que todas las ciencias tienen que ser ciencias objetivas. ¿Sí? Para la persona de a pie, la persona de la calle, todas las ciencias deben decir la verdad verdaderamente y objetivamente. Y todo aquello que no sea objetivo, entonces no vale. ¿Sí? Pero justamente lo que estamos tratando de mostrar ahora es que las ciencias sociales reconocen que lo que buscan no es en rigor la verdad de objetos, no es el conocimiento verdadero de objetos, sino que es más bien una aproximación más humilde, es generar comprensiones válidas.
¿sí? Generar lecturas válidas, generar interpretaciones a partir de las cuales podamos hacer ciencia y podamos compartir y producir conocimiento, aunque no sea universalmente verdadero, ¿sí? Pero es un conocimiento que tiene un valor y que ese valor es diferente de la mera opinión. Esa es la cuestión pantanosa de las ciencias sociales, ¿se fija? Hablar de validez y no de verdad, ¿sí? Entonces vamos a presentar brevemente a este caballero, Gadamer, y como Gadamer trata de especificar o decir qué es lo propio de lo social, ¿sí? Qué es lo propio de las ciencias sociales. Entonces, lo primero que él enfatiza, y eso es muy importante, es que en el ámbito de lo social, el ser humano aparece en un doble lugar, ¿sí? En un doble momento. El ser humano aparece como observador y al mismo tiempo aparece como fenómeno observado. ¿Sí? Por ejemplo, la sociología puede querer estudiar las dinámicas de las personas en determinadas condiciones y contextos, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo de esta forma, va a haber un observador, el sociólogo o la socióloga, ¿sí? Y va a observar a otros seres humanos, ¿sí? En la manera y en el modo en que construyen sus relaciones, ¿sí? Por lo tanto, entonces el ser humano aparece en dos lugares de la relación, ¿sí? Para las ciencias naturales, eso en general no ocurre porque si caricaturizamos un poco las ciencias naturales, ¿sí? Va a haber un observador humano, el científico, ¿sí? Que va a estar observando el movimiento de cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, la caja, la pelota, el cohete, ¿sí? Es decir, hay un observador humano que observa un objeto. En cambio, en las ciencias sociales, tenemos seres humanos observando a seres humanos, ¿sí? Entonces, como había reconocido en general Kant y la fenomenología, un rasgo esencial de este ser humano, algo que lo caracteriza, es la producción del mundo, ¿sí? Frente a la cual va a producir una comprensión de ese mismo mundo. ¿Me explico? Recordemos un poquito a Kant. ¿Se acuerda que Kant lo que intentaba mostrar era que nosotros como seres humanos tenemos categorías que nos permiten producir el mundo que experimentamos? ¿Sí? ¿Se acuerda que, por ejemplo, cuáles eran las categorías más básicas que ordenan la percepción de lo sensible? ¿Cuáles son las estructuras que ordenan y tematizan mi percepción del mundo sensible para Kant? Tiempo y espacio. Muy bien, Joyce, ¿sí? Para Kant, el tiempo y el espacio eran las categorías fundamentales que van a ordenar y producir nuestra percepción de lo sensible. Ninguno de nosotros como seres humanos va a tener experiencias sensibles que no sean espaciales y temporales. Entonces, si partimos desde allí, y eso también lo reafirma Husserl, ¿sí? Con estos componentes universales de los fenómenos, lo que hacemos nosotros es producir un mundo para luego reflexionarlo, ¿sí? Primero generamos y construimos, por decirlo así, el mundo que vemos, y luego, de ese mundo que vemos, intentamos comprenderlo, ¿sí? Es muy importante notar esto, porque es una especie, vamos a dibujarlo aquí, es una especie de círculo tramposo, ¿sí? Mírelo así. Aquí está, por decirlo así, el bebé que recién llega al mundo, ¿sí? Ese bebé llega sin ninguna experiencia a este mundo, ¿sí? Y lo que va a hacer entonces es recibir percepciones, ¿sí? Estímulos de este mundo que no sabe cómo es, ¿sí? Y a partir de esos estímulos que recibe del mundo, produce, voy a caricaturizar un poquito esto para que se entienda más simplemente, produce una imagen del mundo, ¿sí? Por ejemplo, acá dentro de los estímulos que recibe de la percepción, están los estímulos luminosos, ¿sí? Esos estímulos luminosos, ¿cómo los interpreta o qué produce el niño cuando recibe esos estímulos luminosos?
No sé si me explico. Supongamos que ahora yo giro mi cabeza hacia la ventana, ¿sí? Y recibo estímulos luminosos de allí. ¿Qué es lo que produzco del mundo? ¿Qué digo que me está enviando esta luz? ¿Qué está produciendo esta luz? No puede ser conocimiento, ¿sí? Va a producir, sí, Sebastián, va a producir conocimiento, pero ese conocimiento va a ser un conocimiento sobre qué. ¿Qué es lo que dice ese niño que está conociendo ahora? Lo que ve. Muy bien, ¿y qué vemos nosotros que produce luz? Profe, Dígame. no sé si soy solo yo, pero se corta mucho. Sí, es que no sé si es que hay alguien más que se le corta. A mí no A me lo- pasa, compa. A ¿No? mí tampoco. Camilo, entonces pruebe a acercarse un poquito a su router, ¿sí? O conectarse siempre por cables si tenemos la posibilidad de tener un PC, o acercarse al router cuando lo hacemos por Wi-Fi, ¿ya? De cualquier manera, recuerden que siempre queda grabado, ¿sí? Y al quedar grabado, allí debería verse fluidamente y escucharse fluidamente, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, Camilo, muchas gracias por avisar. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de mostrar? Lo que están diciendo estas posiciones epistemológicas es que, en rigor, el mundo no está aquí, ¿sí? No está en las percepciones. Hasta allí solo tenemos percepciones, ¿sí? El mundo como mundo surge en el fenómeno, va a decir Husserl, ¿sí? Y el fenómeno se produce en mi conciencia, es decir, el mundo aparece como imagen, aparece como objetos en mi cabeza, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de demostrar ahora es que Gadamer acepta eso y dice que lo que hacen las ciencias sociales es reflexionar esto, reflexionar sobre la imagen, ¿sí? Sobre la producción del mundo que hacemos, ¿sí? No sobre esto. ¿Me explico? Fíjese que es complejo de entender, pero es bastante claro una vez que uno lo aprende la idea. No entendí, profe. Lo repito, lo pongo de otra manera. A ver, llevemos esto como a la idea del computador, ¿sí? Que a veces quizás es un poquito más fácil de aprenderlo. A ver, ahora están viendo una imagen en sus pantallas, ¿sí? No, Joyce, aquí ya estamos entrando en lo de esta semana, ¿sí? Estamos vinculando lo de la semana pasada con lo nuevo que estamos presentando de Gadamer, ¿sí? Gadamer va un pasito más allá de Husserl, ¿sí? Entonces, volvamos al computador. Nosotros y usted está viendo una imagen, ¿sí? La imagen que ve dice lo específico de lo social y es una diapositiva de una presentación PowerPoint. Dígame usted, ¿esa imagen existe realmente fuera del computador? Depende. Sí. ¿La imagen del PowerPoint existe fuera del computador? Es solo una proyección. No. No, muy bien, porque es solo una proyección, es decir, el computador está produciendo una imagen. ¿Qué pasa si yo apago ahora el computador? ¿Qué pasa con la imagen? Se deja de ver. Se deja de ver. Por lo tanto, la imagen, las letras, los colores, ¿dónde se están produciendo? En mi conciencia. Ya vamos a llegar a eso, Sebastián, pero estoy tratando Dentro del computador. Exactamente, dentro del computador, ¿sí? Entonces, lleve esa misma idea al ser humano. Cuando nosotros vemos un mundo, ¿sí? Un mundo ordenado de objetos, de sabores, de sonidos, y tenemos la experiencia de un mundo, ¿sí? No una experiencia caótica de percepciones, una experiencia de un mundo con objetos, ¿dónde ocurre eso? En el En mi mundo. conciencia, ¿no? En mi conciencia, ¿sí? Ah. ¿Se fija? Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es que el mundo, desde estas perspectivas epistemológicas, el mundo como mundo, ocurre
cómo un fenómeno humano ocurre dentro de la conciencia humana. ¿Sí? Eso fue lo que abrió Husserl. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa misma línea, Gadamer dice, bueno, si eso es cierto, entonces lo que hacemos en las ciencias humanas y en las ciencias sociales no es reflexionar un mundo que hay afuera, sino que es reflexionar y tratar de entender el mundo que se produce en nuestras mentes. Tratamos de comprender el fenómeno del mundo que se produce en nuestras mentes, ¿sí? En nuestras conciencias. ¿Me explico? Profe, quiere decir que todo lo que yo, todo lo que se me genera en mi conciencia, yo lo proyecto al mundo. Es más o menos, Sebastián, ¿sí? Todo lo que se produce en mi conciencia, yo lo proyecto fuera y digo, ah, allí hay un mundo, afuera mío hay un mundo. Pero eso, como muy bien dice usted, es una proyección, porque el mundo en rigor, el mundo que estoy viendo, el mundo que concibo, ocurre y se produce en mi conciencia. ¿Sí? Igual que la presentación, igual que la imagen del data, se produce solamente en el computador. Si yo apago el computador, ¿sí? La presentación desaparece. ¿Sí? Si usted apaga su conciencia, solo van a quedar un conjunto de percepciones, ¿sí? Que no podríamos llamar mundo. ¿Sí? Exactamente, Paloma. El mundo entonces que yo veo, el mundo que proyecto, como dijo Sebastián, es el mundo que construyo en mi conciencia. ¿Sí? Por eso, en rigor, mundo tienen los seres humanos, no los animales. ¿Me explico? Los animales no tienen mundo, no porque vivan caóticamente, sino porque no proyectan ni construyen un mundo de objetos. ¿Me explico hasta ahí? Yo siento que entendí. Ya, muy bien, Camilo, sí. Sí, profe. Ya, Tengo como una duda porque dígame, Camilo. en esa época se había explicado ya así como que la luz del sol era lo que refleja el color del objeto hacia nuestro ojo, o todavía no se sabía como muy bien eso. Ya, muy bien. Habían, en esa época estamos hablando por ahí de 1920, por allí, ¿sí? Existían muchos avances en la ciencia, ¿sí? Y como usted dice, podría haber una teoría, de hecho teorías sobre la luz han existido muchísimas, y siempre ha sido muy difícil fundarlas, pero fíjense en un pequeño matiz, ¿sí? Todas estas propuestas no se sostienen sobre una verdad científica previa. ¿Sí? Por ejemplo, lo que usted me dice es que, claro, si lo que nosotros entendemos como color básicamente es un reflejo que se produce en los objetos a partir de el espectro luminoso que no absorbe o no absorbe su materia y que se refleja en nosotros, claro, uno podría decirle, sí, muy bien, ¿sí? Eso explica por qué percibimos colores, ¿sí? Por qué percibimos un determinado rango y no otros, ¿sí? Pero eso no explica por qué nosotros producimos objetos, ¿sí? ¿Por qué lo concebimos como objeto? ¿Por qué lo concebimos como un color? ¿Sí? La fenomenología está tratando de decir que, independientemente de esa realidad, ¿sí? Somos nosotros quienes la construyen como una realidad de objetos, como una realidad de colores. ¿Sí? Aquí estamos haciendo la conexión, Joyce, entre Husserl y Gadamer. ¿Sí? Lo que Gadamer hace, y ese es el puente que estoy tratando de mostrar, es profundizar la propuesta de Husserl. ¿Sí? Es decir, acepta que lo que nosotros experimentamos son fenómenos de conciencia, pero hace pequeños matices y dice, ah, ya, muy bien, experimentamos fenómenos de conciencia, esos fenómenos de conciencia producen un mundo, y a partir de ese mundo, entonces, nosotros producimos ciencia humana. Por lo tanto, nuestra investigación no es sobre un mundo que hay afuera, sino que es sobre el mundo que producimos en nuestras conciencias. ¿Eh? Entonces, la diferencia, como dice allí, entre Husserl y Gadamer, es que Gadamer va a entender que esa producción que hacemos de un mundo pasa por una interpretación.
¿sí? Y esta interpretación del mundo pretende ser comprendida por las ciencias sociales. Déjeme enfatizarle de nuevo estas palabras. La diferencia viene en el uso y en el momento en que entran estas dos palabras, la comprensión y la interpretación, ¿sí? Vamos a hacer una línea procesual para que se entienda, ¿sí? Veamos. Aquí hay un objeto que no sabemos cómo es, en realidad no conocemos tal cual como es. Ese objeto va a enviar estímulos, ¿sí?, a un ser humano, SH, y este ser humano lo que va a hacer entonces es producir un fenómeno en su conciencia. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Y la diferencia viene aquí. Este fenómeno entonces, que está ahora en nuestra conciencia, lo que dice Gadamer es que este fenómeno se produce, es igual a una interpretación, ¿sí? Cuando yo digo, estoy viendo una presentación en PowerPoint, esa experiencia o ese fenómeno de conciencia, va a decir Gadamer, es una interpretación. ¿Interpretación de qué? De todos estos estímulos que yo ordeno y produzco en mi conciencia. Y esa interpretación, dice él, lo que hacen las ciencias sociales es intentar comprenderla. ¿Me explico? Entonces la diferencia entre Husserl y Gadamer viene por el momento en el cual incorporamos estos dos conceptos, interpretación y comprensión, ¿sí? Entonces, dígame ustedes, ¿en qué podría diferenciarse interpretar algo de comprender algo? Que interpretarlo puede estar como influido dependiendo de mi perspectiva de verlo, Muy bien, ya, y comprenderlo es como la esencia en sí. ya, exactamente, ¿sí? Eso es lo central en que nos tenemos que concentrar. La interpretación, como bien dice Isabel, enfatiza una especie de interferencia o irrupción del propio sujeto en lo que está leyendo o observando, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, yo soy un argentino y estoy mirando el baile de la cueca, yo voy a interpretar desde mi propia posición como individuo argentino, ¿sí?, y todos los elementos culturales de mi cultura, voy a interpretar el baile de la cueca, ¿sí? Y voy a y voy a decir qué es lo que está pasando allí, ¿sí? En cambio, la comprensión es una especie de clarificación de aquello, ¿sí? Se lo ejemplifico un poco más, ¿sí? Yo soy argentino entonces que está interpretando la cueca, y le digo, ¿viste lo que está haciendo allí la mujer? Es arrancarse del hombre. Lo que yo le dije entonces es mi interpretación de la cueca. Pero cuando yo se lo dije a usted, y usted como chileno o chilena, me corrige, me va a decir, ¿la mujer en la cueca arranca? ¿Sí? Ujú. Ah. No arranca. No arranca, pues ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer en la cueca, Sebastián? Coquetea. Eso Igual se, mismo, para que el hombre esté detrás de ella. Ya, muy bien, Joey. igual se arranca, profe. Pero no es que se arranque, porque no es que salga corriendo, no es que vaya a su casa, ¿sí? Lo que la mujer hace desde allí es coquetear, acercar, jugar. Entonces, fíjese, en ese diálogo, lo primero que ocurrió es que yo como argentino le di mi interpretación.
Mi interpretación, por lo tanto, como decía Isabel, está plagada de mis propios prejuicios, ¿sí? Pero luego, usted, ¿sí?, me ayuda a comprender lo que allí ocurre. Me dice, no, allí en rigor no se está arrancando la mujer, sino que está coqueteando, ¿sí? Está haciendo esta otra cosa. Entonces, Gadamer lo que va a tratar de mostrar y va a tratar de explicar es que las ciencias sociales funcionan de esa manera, ¿sí? Las ciencias sociales parten de una interpretación del mundo, porque esa interpretación es esencial a cualquier ser humano. Todo ser humano lo primero que hace cuando produce un mundo es producir una interpretación. Entonces la labor de las ciencias sociales consiste en comprender esas interpretaciones para clarificarlas, reconstruirlas, reordenarlas. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ¿sí? Entonces, como ve, es una propuesta, de nuevo, mucho más humana que el racionalismo y que cualquiera de ellas, ¿sí? Y que trata de situar los límites del conocimiento humano en el espacio de las ciencias humanas. Entonces, lo específico, por tanto, de las ciencias humanas es que el conocimiento que ellas producen está marcado por una relación constante y dinámica entre una interpretación de un mundo que es abierta y, perdón, por una interpretación del mundo, la cual va a ser abierta, aclarada y especificada por una comprensión, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si va un antropólogo a tratar de hacer ciencia de la cultura Rapa Nui, lo primero que va a ocurrir entonces es que ese antropólogo, por ejemplo, si es alemán, va a producir una interpretación alemana, digámoslo así, de la cultura Rapa Nui, ¿sí? Eso es insoslayable y va a ocurrir siempre porque esa es la apertura inicial. Nosotros producimos un mundo a partir de nuestros prejuicios. Pero luego, como es científico, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Va a intentar corregir, redefinir, resituar, aclarar esa primera interpretación alemana de la cultura Rapa Nui para volverla cada vez más cercana a una interpretación más válida sobre la cultura Rapa Nui. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerde, el énfasis de la posición de Gadamer es que siempre el primer punto de partida de cualquier cientista social y de cualquier ser humano es la interpretación, y luego esa interpretación se intenta comprender, corregir, aclarar. Y esa es la labor de las ciencias sociales, ¿sí? Producir una nueva interpretación, corregida, aclarada, para nuevamente volver a comprenderla y volver a corregirla y volver a aclararla, ¿sí? Las ciencias naturales, va a decir Gadamer, pueden pretender objetividad porque no buscan comprender, sino que lo que buscan es abstraer conocimiento sobre su objeto, ¿sí? Yo como cientista natural, por ejemplo, voy a intentar abstraer el coeficiente de roce de una manzana. Muy bien, lo abstraigo y digo, esto pertenece realmente a la manzana, ¿sí? Las ciencias sociales no pueden permitirse eso, como dice allí, porque su objeto es el propio ser humano, ¿sí? Y para él, la diversidad de interpretaciones y comprensiones del mundo es parte de su ser, ¿sí? Ahora mismo, nosotros somos seres humanos que están interpretando esta misma situación de maneras diferentes, ¿se fija? Y la labor científica, por decir lo que yo trato de hacer, es tratar de aclarar, reencauzar y ordenar todas esas interpretaciones que usted está produciendo ahora hacia una interpretación que sea más cercana a la mía. ¿Se fija? Yo no le he ¿Profe? dicho... Dígame. Entonces, una pregunta. ¿Los conceptos que se estudian, que estudian las ciencias sociales, ¿Sí? nunca están cerrados totalmente? ¿Siempre están en constante, así como cambio o...?
o mejoramiento, por decirlo así. Sí, sí, muy bien, Antonia. ¿Sí? Eso es una conclusión válida, legítima y necesaria de la propuesta de Gadamer. Para Gadamer, entonces, las ciencias nunca están acabadas, las ciencias sociales, porque como muy bien ve Antonia, este es un proceso que podríamos llamar circular, ¿sí? De constante reinterpretación, readecuación y redefinición de lo que sabemos, ¿sí? Basta mirar, por ejemplo, en sus cursos en los que probablemente ahora están teniendo, cómo ciertos conceptos fundamentales de su profesión se van reconstruyendo y rearmando a través de distintas teorías, ¿sí? La noción inicial de paciente, por ejemplo, en psicología, ha sufrido una cantidad enorme de cambios a lo largo del desarrollo de la profesión, ¿sí? Y va a seguir viéndose sometida a cambios porque depende finalmente del paradigma o modelo del propio psicólogo o psicóloga que la levante, ¿sí? En historia, por ejemplo, usted puede ver los mismos procesos, ¿sí? En qué consiste la historiografía, en qué consiste una fuente primaria, etcétera. Va a ver cómo, a lo largo del desarrollo de esa profesión, esos conceptos centrales se vuelven a redefinir una y otra vez, ¿sí? Muy bien, Joyce, ¿sí? En el trabajo social, un ejemplo clarísimo incluso de esto es el momento de la reconceptualización, cuando el trabajo social en sí mismo revalúa su propia figura, especialmente el trabajo social latinoamericano, y trata de reconstruir lo que el profesional o la profesional del trabajo social hace, ¿sí? Entonces, eso es un factor diferencial entre las ciencias humanas y las ciencias sociales. ¿Se fija? En las ciencias sociales, según Gadamer, todos nuestros procesos comprensivos van a estar constantemente abiertos y en revisión, ¿sí? Esto también es fácil verlo, incluso en el desarrollo de nuestras ciencias, como la comprensión sobre el feminismo ha irrumpido de tal manera que ha hecho repensar y remirar las propias profesiones, ¿sí? Y los propios roles y las propias perspectivas, al diferenciarlas desde una perspectiva de género, ¿sí? Como interpretaciones que nosotros aceptábamos hace, no sé, 10 o 15 años atrás sobre el rol, por ejemplo, del médico, la médica, el enfermero, la enfermera, etcétera, se han vuelto a abrir, ¿sí? Se han vuelto a mirar para comprenderlos ahora desde una perspectiva de género y cómo se excluía a ciertas personas por la posición identitaria de género que asumían, ¿sí? Entonces, todos esos elementos son muy importantes en esta reflexión que está incorporando Gadamer ahora, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Yo Muy tengo bien. una consulta, profe. Dígame, Isabel. Que, por ejemplo, las ciencias naturales igual están como en constante evolución o investigaciones, porque igual va evolucionando como, no sé, por ejemplo, los doctores. Sí. Igual como que se van descubriendo otras enfermedades, Sí. otras patologías, entonces, ¿cómo se puede ver eso si también se va como, ¿cómo se llama esto? Va cambiando como todo eso, esos estudios. Muy bien, ¿sí? La diferencia, Isabel, sería que en las ciencias naturales, por ejemplo, todos esos avances se interiorizan y se aceptan como correcciones, ¿sí? Es decir, antes sabíamos esto, ahora sabemos esto otro, por lo tanto antes estábamos equivocados y debemos corregirlo. Ahora entonces estamos en la verdad. Ahora sí sabemos, por ejemplo, lo que es el cáncer. Antes no lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos verdaderamente. Las ciencias naturales va avanzando así, como por ensayo, error, corrección y verdad, ¿sí? Pero la gran diferencia está en que las ciencias naturales siempre creen o asumen que están en una posición más verdadera que antes. ¿Me explico? Profe, es como ahora el COVID, que lo están Sí, probando constantemente.
Sí, muy bien. Podríamos decir, por ejemplo, que frente al coronavirus, entonces, antes no sabíamos, ahora estamos produciendo conocimiento, y finalmente, en un tiempo más, si Dios quiere, vamos a saber realmente cómo abordarlo, cómo tratarlo, etcétera, ¿sí? Pero la diferencia está en que las ciencias naturales entonces creen avanzar hacia la verdad, y todos los cambios que efectivamente ocurren, Isabel, ¿sí? Son correcciones en el camino hacia la verdad, ¿sí? Se parece harto al discurso de Descartes, ¿sí? Conocer verdaderamente, encontrar verdaderamente el método. En cambio, en las ciencias sociales, como está proponiendo Gadamer, aquí nunca los procesos comprensivos nos llevan, por decirlo así, a una mayor verdad o verdad más verdadera, ¿sí? Perdone que ocupe esas palabras, pero es para enfatizarlo, ¿sí? Tampoco es que nos movamos en un círculo vacío, ¿sí? Sino que más bien lo que hacemos en las ciencias sociales es alcanzar mayores grados de validez y legitimidad en nuestros conocimientos. Mientras que en las ciencias naturales lo que se intenta hacer, la intención de fondo, es alcanzar una verdad sobre el mundo. ¿Me explico? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, veamos. Partimos de una interpretación, dice Gadamer: todo ser humano produce un mundo a partir de una interpretación, ¿sí? Luego vienen las ciencias sociales, ¿sí? Que lo que busca es comprender esta interpretación para aclararla, acomodarla, corregirla, reencauzarla, ¿sí? Y se produce una nueva interpretación que nuevamente va a intentar ser comprendida por las ciencias sociales, ¿sí? ¿Qué incorporamos ahora? Gadamer, recuerden que el problema que también Gadamer intenta mostrar es cómo esto sigue siendo ciencia. ¿Por qué no es simplemente movernos en un círculo vacío que en realidad no tiene ninguna validez? Lo que incorpora ahora es que esa comprensión y ese estudio científico, ¿sí?, se realiza o debiese realizarse a partir del lugar privilegiado del lenguaje, ¿sí? Para Gadamer, la comprensión y las interpretaciones tienen como lugar y como espacio de observación privilegiada en el lenguaje, ¿sí? Las ciencias sociales, por lo tanto, deben concentrar sus esfuerzos en el lenguaje para lograr esa comprensión que estamos buscando. Entonces, volvamos al ejemplo que dábamos antes del antropólogo o la antropóloga alemán o alemana que llega a Rapa Nui. Entonces, ese antropólogo alemán llega a Rapa Nui con una interpretación, que es su interpretación alemana de los ritos Rapa Nui, ¿sí? Luego, como es científico o cientista social, ¿sí?, va a intentar comprender la cultura Rapa Nui y va a empezar a reflexionar sobre el lenguaje Rapa Nui, su propio lenguaje, y cómo estos dos lenguajes diferentes, el alemán y el Rapa Nui, pueden comenzar a dialogar, a autocorregirse, a autoguiarse para producir una comprensión más válida, un discurso más válido, un relato más válido sobre la cultura de Rapa Nui. ¿Me explico? Profe, Dígame, Camilo. que ayer en Subjetividad y Razón estábamos viendo el tema de la escuela de Frankfurt ¿Ya? ¿Muy bien? y están hablando sobre que la razón radica en el entendimiento entre los sujetos. Sí, O sea que el entendimiento siempre es lingüístico, porque va a haber una comunicación. exactamente. Para Gadamer, el entendimiento y finalmente la validez de una propuesta en ciencias sociales, por ejemplo, va a estar en el lenguaje, ¿sí? El conflicto de interpretaciones, la diferente manera de ver el mundo, por decirlo así, es un conflicto de lenguaje, ¿sí? Porque en el lenguaje es donde se consolida la interpretación que cada uno hace del mundo, ¿sí? Por eso hay personas que, no sé si le pasó en su momento, pero
los abuelitos, por ejemplo, o las personas de antes, constantemente decían que las culturas o las generaciones actuales tienen muy poco lenguaje, son muy pobres de lenguaje. ¿Sí? Y sufrían mucho por eso, porque desde esa perspectiva, el lenguaje es el que permite la descripción del mundo y la interpretación del mundo. ¿Sí? Entonces, para Gadamer, en la medida en que ese lenguaje se va enriqueciendo, se va reflexionando, nosotros podemos abrir y permitir mejores diálogos comprensivos entre culturas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, imagínese la situación de esa antropóloga alemana que va a investigar sobre la cultura Rapa Nui. Se pone a hacer ciencia, ¿sí? Y lo que empieza a hacer es tomar un conjunto de textos alemanes que hablan sobre la cultura Rapa Nui. Dígame usted, ¿qué conocimiento tendría mayor validez para usted? ¿Ese conocimiento que la antropóloga realiza en base a textos alemanes que hablan sobre la cultura Rapa Nui? ¿O el conocimiento que esa antropóloga alemana pueda producir en diálogo con personas Rapa Nuis? ¿Cuál tendría más validez? Muy bien, Paloma dice el diálogo. ¿Por qué Paloma? Ya, es una fuente directa. ¿Y qué nos aporta la fuente directa? Que no me aporta el texto alemán. Como una cierta pureza, ¿no? Como Ya, que muy yo bien. puedo interpretar directamente por parte mía propia. Ajá, muy bien. Entonces, esa fuente directa, como dice Paloma, ¿sí? Aporta desde la vivencia, ¿sí? Como dice Joyce también, vive ahí. Aporta también porque tiene una interpretación directa del mundo, es alguien Rapa Nui que está expresando y narrando su propia cultura, con todos los prejuicios y perspectivas que eso tiene, pero es suya, ¿sí? Y luego permite algo que para Gadamer es esencial, ¿sí? Permite la comprensión y la redirección y corrección de la interpretación de la antropóloga alemana. ¿Sí? Entre alemanes no se van a corregir y no van a poder comprender algo que vaya más allá de su propia cultura. ¿Sí? Incluso, no sé si me expliqué con eso. Sí, profe. Ya, muy bien. Incluso, como usted probablemente se va a ir dando cuenta también en su carrera, hay palabras en ciertos idiomas que son intraducibles a otras. ¿Sí? Por ejemplo, note, si usted afina su oído para captar el inglés, por ejemplo, en las series de Netflix y todo lo que tenemos allí, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que las palabras y las frases que se dicen en inglés no necesariamente quedan plenamente traducidas al español en los subtítulos, por varias razones. Una, porque los subtítulos pretenden ser cortitos y rápidos de leer. Y otra, porque hay idiosincrasias, por decirlo así, de la cultura que no pueden ser traducidas al español porque no hay palabras para traducirla. ¿Sí? Hay que hacer el esfuerzo, Joyce, ahí por afinar el oído. ¿Sí? Y profe, Entonces, por ejemplo, algunos chistes también no se pueden así sí, como traducir directamente al español, pues por eso se cambia a veces las traducciones. muy bien, Camilo, ese es un muy buen ejemplo. ¿Sí? El chiste, ¿sí? Fíjese que el chiste es enormemente complejo cuando uno lo analiza, porque el chiste lo que hace es producir algo, producir una interpretación, un acontecimiento en nuestras conciencias, que se puede entender solo desde los elementos culturales y prejuicios de esa propia cultura. ¿Sí? Entonces, cuando queremos traducir el chiste, lo que buscamos traducir es todo ese conjunto. Y eso, en muchos casos, es imposible y no se logra. Por eso se traducen, como muy bien decía usted, a veces por chistes similares, ¿sí? O a veces por chistes que no necesariamente guardaban relación. ¿Sí? Pero eso es lo interesante de cada... Dígame, Camilo. No, que en Los Simpsons pasa mucho eso, si uno ve Los Simpsons en inglés,
Y los Sí. compara con español, es súper distinto, por los chistes así como nada que ver a lo que dicen en inglés. Muy bien, muy bien. ¿Se fija? Eso es lo que está tratando de mostrar Gadamer. El lenguaje es el punto central, nuclear y relevante para los procesos comprensivos en las ciencias sociales. Cuando queremos comprender una cultura diferente, ¿sí?, el espacio al cual debemos dirigirnos es el lenguaje, porque el lenguaje es por decirlo así, el receptáculo, la estructura que hace posible para la cultura original producir una interpretación del mundo hacia la cual nosotros queremos llegar y alcanzar, ¿sí? Incluso usted lo puede ver personalmente, ¿sí? Cuando usted trata de acercarse a una persona que, por ejemplo, puede estar sufriendo o dolida, usted necesita que la persona hable, ¿sí? Necesita que la persona exprese, porque a través del lenguaje usted siente que se puede ir acercando a esa persona. Pero si la persona no habla, usted se siente marginado o excluido o excluida porque no puede acercarse, ¿sí? Físicamente puede abrazar, puede hacer un montón de cosas, sí, pero no puede acercarse al mundo, no puede acercarse a la interpretación que está haciendo el otro, ¿sí? Entonces, a este proceso, que parte de una interpretación y sobre la cual reflexiona e intentamos producir una comprensión, Gadamer le llama hermenéutica, ¿sí? La primera característica de esta hermenéutica, entonces, es la interpretación, ¿sí? En primer lugar dice, es realizada por un sujeto histórico que se encuentra determinado espacialmente, temporalmente, y que posee estructuras previas de precomprensión. Llevemos esto a palabras sencillas, ¿sí? Todos nosotros y todas nosotras somos sujetos, seres humanos, que en este momento están interpretando un mundo, están produciendo un mundo, ¿a partir de qué? Va a decir Gadamer, a partir de estructuras previas, igual como lo decía Kant, solo que estas estructuras previas ahora incorporan elementos culturales, ¿sí? Todos nosotros y todas nosotras, podríamos decir, en cierta forma, estamos produciendo una interpretación chilena del mundo, porque parte de una cultura chilena, parte de ciertos elementos previos, por eso el previos, que ya tenemos y que conforman, sin darnos cuenta, esa interpretación, ¿sí? Por lo tanto, toda interpretación inicial se hace posible por medio de juicios previos o prejuicios. Nosotros vamos a ocupar esa palabra separándola, ¿sí? No prejuicio en el sentido más negativo. ¿Se acuerda cuando uno dice, por ejemplo, esa persona es prejuiciosa, esa persona está llena de cizaña? No, el prejuicio es simplemente juicios previos que tenemos, sin darnos cuenta, ¿sí?, para producir un mundo, ¿sí? Entonces, esa interpretación es el punto de partida, dice Gadamer, de cualquier hermenéutica, ¿sí? Todos y todas partimos de allí. Todos somos prejuiciosos en ese sentido, porque todos tenemos categorías y estructuras previas que nos ayudan a producir un mundo. Y en ese sentido, todo cientista social, todo profesional de las ciencias sociales, parte de una interpretación, y eso es insoslayable. Nadie puede dejar de interpretar, ¿sí? Entonces, Gadamer dice, ese es el primer lugar y la primera característica de toda hermenéutica. Toda hermenéutica en las ciencias sociales, todo proceso de producción de conocimiento científico en las ciencias sociales, parte de una interpretación. Soy psicólogo, soy psicóloga. Acaba de cruzar la puerta de mi despacho una persona de 6 años. Su interpretación, inmediatamente, ¿qué le dice de esa persona? Ahora, ¿Que necesita ayuda? Ya, ¿por qué necesita? Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque está asistiendo a la consulta del psicólogo. Muy bien, súper bien. ¿Se fija? Allí Joyce realizó una interpretación, ¿sí? Se puso en el lugar de esa psicóloga y en su interpretación, el prejuicio o juicio previo
desde el cual parte es que esa persona necesita ayuda. Y esa interpretación que hizo Joyce es diferente de la mía, porque en la mía, yo lo primero que enfaticé era que era una persona de 6 años, entonces lo que yo esperaba que me respondiesen, por ejemplo, era que para esa psicóloga, la persona que está ingresando a su consulta es un niño. Tanto Joyce como yo, ambos partimos de una interpretación. Lo que nos diferenció a Joyce y a mí es que el juicio previo desde el cual partimos es diferente. Pero ahora yo le pregunto, ¿alguno de los dos, alguna de esas dos interpretaciones es más verdadera? No, po. Ambas juntas. Muy bien, ambos, ¿sí? Tanto yo como Seba, que parece que fue el que me respondió así, ambos están en la razón. Toda interpretación, en la medida en que es una interpretación, es igualmente válida y legítima a otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? El proceso de comprensión de esas interpretaciones. Y allí las vamos volviendo más válidas, ¿sí? Pero lo que quiero que noten es que Joyce y yo somos profesionales y ambos partimos de una interpretación diferente. ¿Lo ve? Y eso, dice Gadamer, es el punto inicial de cualquier cientista social. ¿Sí? Entonces, Paloma, a ver, ¿la hermenéutica es la producción de conocimiento científico? No, así no se define en rigor. La hermenéutica es la posición epistemológica que intenta producir comprensiones a partir de las interpretaciones iniciales que hacemos del mundo. ¿Sí? ¿Bien? Si quiere por ahí también después la siguiente clase damos una definición así muy precisa. ¿Sí? Pero la hermenéutica es más bien una posición epistemológica que entiende que el proceso de producción de conocimiento consiste en generar comprensiones más válidas, más legítimas, a partir de interpretaciones iniciales. ¿Sí? Entonces, la primera característica de esta hermenéutica es que parte de una interpretación. ¿Bien? Eso es así para todos y todas nosotras. ¿Sí? Todos partimos de una interpretación. Este proceso hermenéutico se caracteriza a su vez por ser circular. Esto es lo que decíamos también hace un rato. Es decir, es un proceso que vuelve constantemente sobre sí mismo. ¿Sí? Por eso nuestras definiciones o conceptos en las ciencias sociales están siempre rearticulándose, reproduciendo, reeditándose, ¿sí? Porque constantemente vamos produciendo interpretaciones que van a ser aclaradas a lo largo del tiempo por una comprensión, y esa comprensión a su vez va a producir una nueva interpretación. Déjeme explicarle esto, a ver. Tomemos, por ejemplo, la idea del ser humano. ¿Sí? El ser humano. ¿Sí? La mayoría de nuestras profesiones, a lo largo del tiempo, hablaron sobre el ser humano. Y hablaban sobre el ser humano equiparándolo, ¿sí?, al hombre. ¿Ven? Probablemente usted ya sabe a dónde voy aquí con esto. Durante años, las ciencias sociales, por ejemplo, filosofía, hablaron también del ser humano equiparándolo con el hombre. ¿Sí? Esa era la interpretación original que se daba. ¿Sí? A lo largo del tiempo, ¿sí?, se fue generando una comprensión diferente sobre el ser humano, ¿sí? Y esa comprensión diferente produjo ahora una reflexión y una interpretación diferente. Si yo le digo ahora, ser humano es lo mismo que decir hombre, No. muy bien, Seba me dice que no. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo decir ser humano que decir hombre. Profe, porque Dígame. ser humano representa la existencia en sí de la persona, no abarca género, ¿o no? Muy bien, sí, como dice Paloma también, porque también existen las mujeres. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestra tradición?
A partir de esa interpretación que igualaba a hombre con ser humano, se produjo una comprensión diferente, y esa comprensión aclaró un prejuicio. ¿Cuál fue el prejuicio que aclaró? El prejuicio, recuerde, como idea previa que nosotros teníamos, aclaró un prejuicio, que nosotros estábamos equiparando hombre con ser humano, y eso no era así, porque hombre, mujer, ¿sí?, también son seres humanos. También caen dentro del concepto, también caen dentro del lenguaje de la palabra ser humano. Por lo tanto, esa comprensión produjo ahora una nueva interpretación. En esta interpretación, hombre y ser humano no son lo mismo. ¿Se fija? Ahora, ¿qué pasó con los años? ¿Ser humano necesariamente abarca hombre y mujer? ¿Eso es todo lo que abarca la noción de ser humano, hombre y mujer? No, hoy en día no. Ya no Muy se bien, Paloma. piensa eso. ¿Qué más agregaría allí? ¿Qué más Cual- incorporaría allí? Cualquier persona que no se considere dentro de la determinación binaria de hombre o mujer. Muy bien, ¿se fija? Entonces ahora, por ejemplo, Paloma incorporó la noción de persona, incorporó la relación de binarismo de género, ¿sí? Y por lo tanto, esto vuelve a producir una nueva comprensión que produce una nueva interpretación. A eso le llamamos circularidad. ¿Se fija? Constantemente la comprensión va aclarando interpretaciones previas y va produciendo a su vez nuevas interpretaciones que van a ser a su vez nuevamente comprendidas. Lo característico, dice Gadamer, de la hermenéutica es este proceso de circularidad, ¿sí? Por eso es que nuestros conceptos nunca están acabados, por eso es que nuestros conceptos en ciencias sociales están constantemente revisándose, y eso es lo valioso de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Bien hasta ahí con la circularidad? ¿Se comprende lo que es? Sí, profe, bien. Sí, Muy es bien. que el mapa conceptual un poquito desarmado. Bueno, ahí hago lo que No me se entiende. permite la herramienta y mi mouse. No, sí, Veamos, entiendo. entonces, la segunda característica de la hermenéutica, dice Gadamer, es la distancia temporal que se impone como una exigencia que debe darse entre la interpretación y la comprensión. Acá esta segunda característica es bastante difícil de entender y bastante difícil de aceptar sobre cómo se puede producir. Lo que Gadamer está tratando de mostrar con esta distancia temporal es que los procesos de comprensión y de clarificación de interpretaciones ocurren y debiesen ocurrir en un margen temporal, ¿sí? Es decir, para que nosotros nos diésemos cuenta, por ejemplo, del prejuicio en el que caíamos al homologar la palabra hombre con ser humano, tuvo que pasar un tiempo, tuvo que pasar una distancia temporal. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que tuvo que pasar un tiempo para darnos cuenta de aquello? Porque cada vez hubieron más interpretaciones y también hubieron más estudios sobre aquello. Ya, muy bien, Camilo, ¿sí? Porque lo que hace lo que en rigor el tiempo hace posible es la diversidad de interpretaciones y la diversidad de comprensiones. Entonces, la hermenéutica es posible cuando se da una distancia temporal entre el fenómeno que tratamos de clarificar, ¿sí?, y el momento actual en el que lo vamos haciendo. ¿Por qué digo que esto es complejo? Porque en rigor, si uno asume eso, lo que Gadamer está diciendo es que, ¿qué pasa entonces con los prejuicios actuales que tenemos? Pueden cambiar.
Pero ¿cuándo, Joyce? ¿Cuándo pueden cambiar esos prejuicios que ahora tenemos? Ahora, a futuro. Muy bien, pero fíjese en la gravedad de eso. Entonces, si esos prejuicios que actualmente tenemos pueden cambiar a futuro, ¿significa que ahora soy consciente de ellos? No. Porque como dice usted, se tiene que dar esa distancia temporal como para hacer esa reflexión. Muy bien. Entonces, eso es importante y es gravísimo también para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque significa que a pesar de todos nuestros esfuerzos por generar mejores comprensiones o comprensiones más válidas, ¿sí?, vamos a estar marcados y vamos a ser hijos e hijas de nuestro tiempo, ¿sí? Y vamos a expresar y vivir y actuar en base a un montón de prejuicios, ¿sí?, frente a los cuales nosotros somos ciegos, pero que quizás generaciones posteriores van a poder ver. ¿Te fijas? Entonces, esto es grave para las ciencias sociales porque muestra que a pesar de nuestros esfuerzos, hoy en día vamos a estar cometiendo atrocidades como la que decíamos en un comienzo, de igualar hombres con seres humanos, ¿sí? Y vamos a estar ciegos a ellas, ¿sí? Por lo tanto, es necesario mantener estos procesos de comprensión sobre nuestras interpretaciones para que efectivamente esos prejuicios puedan ir saliendo a la luz y puedan ir aclarándose para volver nuestras prácticas más válidas desde ese horizonte, ¿sí? ¿Me expliqué con eso? Sí, profe. Muy bien. Déjeme encerrar aquí. Okay. La tercera característica de este proceso hermenéutico, vinculado a lo que decíamos recién, es que, dice Gadamer, se produce en un horizonte comprensivo, ¿sí? Imagine todos los prejuicios que tenemos como chilenos, todos los elementos culturales que nos marcan como chilenos y que por lo tanto marcan nuestra interpretación. A todo ese conjunto de elementos, Gadamer le llama horizonte, ¿sí? Es decir, nosotros como chilenos tenemos un horizonte que nos permite comprender ciertos chistes, ¿sí? Y el alemán o la alemana tiene un horizonte comprensivo diferente que le impide comprender nuestros chistes, pero que le permite comprender sus propios chistes. ¿Me explico? Entonces, cada ser humano tiene un horizonte comprensivo, ¿sí?, que hace posible para ese ser humano construir el sentido de sus acciones. ¿Bien? Dígame usted, si ahora yo acepto esto que dije acá, si aceptamos que cada ser humano posee un horizonte comprensivo propio, ¿cuál es el problema que usted ve inmediatamente a la conversación que estamos teniendo ahora? Que tal vez esto no es como universal o comprensivo para todas las personas. Y por lo tanto, ¿qué pasaría, Isabel, con todos nosotros y nosotras en este momento? Deja de ser como validado el Muy bien. conocimiento, no nos estaríamos como comunicando con información verídica, no sé, algo así. Sí, muy bien, muy bien. Se fija, como ve Isabel, ¿sí?, si lo que dice Gadamer es cierto, y cada uno de nosotros y nosotras produce interpretaciones a partir de un horizonte comprensivo, lo que debemos darnos cuenta es que nosotros y nosotras somos personas diferentes. Por lo tanto, mi horizonte comprensivo no necesariamente es el mismo suyo. Y eso va a producir, inevitablemente, que nuestra comunicación, la interpretación y la comprensión no siempre se logre. ¿Se fija? Va a haber personas entre nosotros y nosotras que vamos a poder acercarnos más, porque nuestros horizontes comprensivos son más cercanos, pero va a haber personas entre nosotros y nosotras que no vamos a poder acercarnos para producir interpretaciones comunes, válidas, ¿sí?,
porque nuestros horizontes comprensivos son diferentes. ¿Te fijas? Eso es enormemente importante porque permite explicar varias cosas en las ciencias sociales. Permite explicar por qué las personas que muchas veces nosotros intervenimos, desde el trabajo social, la psicología, etc., no aceptan ni comprenden lo que yo les estoy diciendo, lo que les estoy proponiendo. Porque lo ven desde un horizonte diferente. ¿Sí? En trabajo social, por ejemplo, ocurre mucho que las personas, cuando son intervenidas por trabajadores sociales, por ejemplo, para resguardar los derechos de niños y niñas y adolescentes, las personas sienten las intervenciones de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales como una amenaza, ¿sí? Porque lo ven desde su horizonte comprensivo. En cambio, el trabajador social o la trabajadora social lo ve desde un horizonte comprensivo diferente, desde el cual se plantea a sí misma como una ayuda. Entonces no comprende por qué las personas no aceptan su intervención, ¿sí? Y según Gadamer, no lo aceptarían porque se están planteando desde un horizonte comprensivo diferente, ¿sí? El gran problema que plantea Gadamer aquí es que en la práctica puede haber horizontes comprensivos que sean incapaces de dialogar con otros horizontes comprensivos, que sean incapaces de establecer puntos en común, ¿sí? Y eso implica una incomunicación posible, ¿sí? Que legítimamente va a haber personas con las cuales no me puedo comunicar porque nuestros horizontes son diferentes, ¿sí? ¿Me explico con ello? Sí, profe, puede Dígame, ser Camilo. también no necesariamente con idiomas. Por ejemplo, yo puedo tirar tallas con mi amigo y ellos la van a entender, pero no necesariamente si le cuento una talla a mi papá o a mi abuela, no sé, ellos no lo van a entender. Muy bien, pero recuerda, Camilo, para Gadamer todo eso ocurre a través del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted decía el chiste, la talla, también ocurre a través del lenguaje, ¿sí? Incluso uno podría matizar por allí que no necesariamente es el lenguaje escrito. Por ejemplo, las tallas o los gestos que uno produce, uno podría allí flexibilizar un poquito y decir que también son formas de lenguaje, ¿sí? Y es muy buen ejemplo el que usted da, porque, por ejemplo, sus abuelitos, mis abuelitos, se encuentran en un horizonte comprensivo diferente, más lejano, ¿sí? Muy bien, yo decir, eso también puede ocurrir en distintas prácticas de lectura, por ejemplo, cuando usted ve publicaciones de Facebook, ¿sí? Allí ocurre también de esa forma, o incluso de manera más brutal, por ejemplo, cuando uno ve las noticias y ve lo que ocurrió allí en Maipú eh, con, con, con ese horrible hecho que terminó con la muerte de un joven, uno puede decir, pero ¿cómo la gente es tan estúpida o tan tonta, qué sé yo? Pero lo que Gadamer está tratando de mostrar es que, claro, yo puedo decir que son personas estúpidas o tontas, pero en rigor, desde las ciencias sociales, uno tendría que decir que lo que ocurre es que son personas que se encuentran en un horizonte comprensivo muy diferente del nuestro, ¿sí? Imagínense si nosotros de pronto pudiésemos viajar a los tiempos ancestrales donde se hacían rituales. Entonces, para nosotros, desde nuestro horizonte comprensivo, eso es una aberración. Y podría llegar a usted a decir, pero la gente está loca, ¿qué le pasa? Pero desde el horizonte comprensivo de esas personas, esas acciones tienen sentido y tienen mucho sentido. ¿Me explico? Entonces, lo más importante de esta tercera característica del proceso hermenéutico es que quiero que vean que a partir de ese horizonte comprensivo se produce el sentido. Nuestras acciones tienen sentido, son inteligibles, son comprensibles a partir de un determinado horizonte. Entonces, que haya personas que usted no puede comprender no significa que sean personas torpes, estúpidas o incoherentes. Significa que son personas que se mueven en un horizonte comprensivo muy diferente del suyo. ¿Lo ve? Profe, una pregunta. Dígame, Paloma, y después dígame, Isabel. La hermenéutica solamente puede ser aplicada en las ciencias sociales y no puede ser aplicada en las ciencias naturales, ¿cierto? Formalmente, como lo estamos planteando, no pueden ser llevadas a las ciencias naturales porque, recuerden lo que dijimos a un comienzo, las ciencias naturales tienen otra intención, tiene la pretensión de alcanzar conocimiento verdadero,
¿sí? Igualmente después vamos a ver con otros autores que hay formas de explicar los cambios en las ciencias naturales, pero originalmente las ciencias naturales pretenden la verdad. En esta propuesta de Gadamer, lo que nosotros buscamos no es en rigor la verdad, es algo más cercano a la validez, a la legitimidad del conocimiento. Ya, profe, Profe, gracias. tengo una Dígame, pregunta. dígame. Con respecto a lo que usted estaba hablando de que, claro, o sea, todos tenemos, como dijo, un horizonte comprensivo distinto. Y como decía usted, claro, o sea, yo puedo estar dialogando con una persona que tenga una comprensión diferente sobre algo y como dice usted, yo no pueda comprenderla. Sí. La hermenéutica en ese caso, ¿qué hace con ese, como, esa comprensión que no la acepta? ¿Es verdadera? Entonces, lo que intenta hacer allí la hermenéutica es acercarse a ese horizonte. Lo primero, recuerde siempre reconocer la diferencia, ¿sí? Reconocer que son interpretaciones diferentes. Y el segundo paso de la hermenéutica, entonces, es, a partir de esas interpretaciones, producir una comprensión. Cuando intentamos producir una comprensión, lo que yo estoy intentando hacer es acercarme a ese horizonte. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, clarificando los distintos juicios previos o prejuicios que son fundamentales para cada uno de los horizontes comprensivos diferentes. De manera concreta, supongamos que yo y mi padre somos personas muy diferentes, que vemos el mundo de manera muy diferente, ¿sí? Y que no logro entender lo que piensa. De acuerdo. Estamos en horizontes comprensivos diferentes que producen interpretaciones diferentes. ¿Qué hago ahora? Hago el proceso comprensivo, como dice Gadamer. Entonces intento comprender la interpretación de mi padre. Al intentar comprender la interpretación de mi padre, voy a intentar clarificar los juicios previos o prejuicios que conforman el horizonte comprensivo de mi padre. Trato de ver, por ejemplo, en qué cree. Supongamos mi padre, por decir cualquier cosa, mi padre es cristiano, es de derecha, cree en el desarrollo social a través del desarrollo de la economía. Todos esos son sus elementos, no necesariamente Camilo, todos esos son sus elementos que conforman su horizonte comprensivo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esos elementos, puedo acercarme más a su interpretación. Puedo comprender el modo en que esos prejuicios o juicios previos producen el sentido de sus acciones. Entonces puedo comprender por qué me dice que no me dedique a la filosofía porque me voy a morir de hambre, por decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí yo logro ver que tras esa interpretación del mundo están esos juicios previos que le dan sentido a su interpretación. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe, ya comprendí. O sea, hay que hacer toda esa reflexión. Y si la otra parte no hace esa reflexión, bueno, la hermenéutica propone de que de ambos lados se tiene que hacer ese... Exactamente, muy bien. Y eso es muy importante, yo sí, porque si lo vemos como desde la perspectiva de un profesional de las ciencias sociales, normalmente nosotros lo que esperamos es que los sujetos que intervenimos hagan ese proceso, que ellos se acerquen a la comprensión que nosotros tenemos de su situación. Pero en rigor, el proceso hermenéutico debe realizarse por ambos actores de la relación. El sujeto que intervengo debe intentar acercarse a mi horizonte comprensivo y yo debo intentar también acercarme a su horizonte comprensivo para comprender el sentido de nuestras acciones. Y en conjunto, producir una nueva interpretación. ¿Te fijas? Ya, muy bien. Entonces, a ese proceso, ¿sí? A ese acercarse, es lo que en rigor la hermenéutica llama la experiencia de verdad. ¿Se fija? No es la misma verdad de las ciencias naturales, porque no estamos hablando de verdad absoluta. Es más bien como una experiencia de sinceridad, de cercanía, de validez. ¿Sí? Cuando dos personas se ponen de acuerdo, usted siente esa experiencia de verdad, pero usted sabe que en rigor no tienen la verdad del universo. ¿Sí? Pero sabe también que está viviendo una especie de encuentro de horizontes. ¿Sí? Usted y su pareja se ponen de acuerdo sobre cómo van a celebrar la Navidad.
Ya, muy bien. ¿Sí? Supongamos que llegan a Navidad y no tenemos pandemia y todo el mundo quiere ver a los suyos. Entonces su pareja quiere ir a ver a su familia, usted quiere ver a su propia familia. ¿Sí? Comienzan a discutir. Después de esa discusión, ustedes intentan hacer un proceso hermenéutico comprensivo. Entonces, ambos y ambas se ponen para tratar de clarificar cuáles son los prejuicios que cada uno tiene, se dan cuenta que a usted le importa esto, que a ella le importa esto otro, muy bien. Y finalmente, entre ambos, producen una lectura sobre lo que deben hacer en Navidad. A esa experiencia que usted va a tener allí, Gadamer le llama la experiencia de verdad, la experiencia de encuentro de estos horizontes. Incluso va a ocupar la palabra la experiencia de fusión de horizontes. ¿Sí? ¿Por qué fusión de horizontes? Porque allí todos estos prejuicios que forman mi interpretación se coordinan, se ponen de acuerdo, se encausan, ¿sí? Se correlacionan con los de otro. Y allí se produce un encuentro. ¿Me explico? Como ve entonces, para Gadamer, básicamente todo este proceso hermenéutico es un proceso lingüístico. ¿Eh? El lenguaje es lo que permite a nosotros como seres humanos constituir un mundo, producir un mundo humano. ¿Eh? Y incluso la hermenéutica es tan importante porque permite, piensa por ejemplo en la historia, ¿sí? ¿Cómo yo me puedo acercar a fenómenos que ocurrieron en el pasado? A través de, bueno, libros y ¿Sí? también puede ser por experiencias que vivieron, por ejemplo, la dictadura. Muy bien, muy bien. Pongámonos en ese escenario. Supongamos que yo soy historiador o historiadora y trato de acercarme a los fenómenos que ocurrieron en dictadura. ¿Sí? Soy un historiador que aparece en 20 años más y por lo tanto no voy a tener fuentes primarias o directas para las cuales conversar o dirigirme. Así que me dirijo a los libros. ¿Qué es lo que dice Gadamer? Que en el lenguaje que queda allí plasmado en esos relatos históricos, como bien dice Paloma, lo que yo voy a hacer no es solamente generar una interpretación, leer algo, ¿sí? Sino que en rigor a través del lenguaje yo voy a poder acercarme, fíjese bien, acercarme a la experiencia vivida por otro. ¿Sí? En rigor yo me acerco a la experiencia humana del pasado, me acerco a las experiencias vividas por alguien en el pasado. Y lo puedo hacer a través del lenguaje. Se fija, el lenguaje no solo permite el acercamiento actual entre dos personas, sino que permite incluso el acercamiento atemporal entre seres humanos, ¿sí? Con ciertos límites, con ciertos matices, ¿sí? Pero me permite llegar a ponerme en el lugar de alguien que vivió en aquella época, ¿sí? Por eso la importancia del lenguaje, la importancia de acercarse a los elementos centrales de los horizontes comprensivos de cada individuo, para poder producir esta experiencia de verdad, esta experiencia de cercanía del otro. Entonces, para ir terminando ya, a ver, ¿cómo podríamos sintetizar entonces un poquito esquemáticamente la propuesta de la hermenéutica que propone Gadamer? Entonces, parte más o menos de manera similar a la fenomenología. Los objetos se producen como fenómenos de conciencia, ¿sí? Estos fenómenos de conciencia son comprendidos, pero no explicados, ¿sí? Y aquí viene la diferencia con la fenomenología de Husserl. Estos fenómenos se van a producir en nuestras conciencias a partir de un horizonte, ¿sí? A partir de un horizonte, aquí estamos, ¿sí? Dado por los prejuicios que yo tengo en mi cultura, ¿sí? Que se movilizan en el lenguaje y que yo articulo en una comprensión. ¿Se fija? Es decir, en este esquema incorporamos en la producción del fenómeno elementos que hasta ahora no aparecían, ¿sí? Incorporamos los elementos de los prejuicios culturales, incorporamos elementos de una interpretación, ¿sí? El fenómeno es una interpretación,
¿sí? Que se produce a través del lenguaje, y que nosotros vamos a tratar de abrir, de explorar, de reflexionar, de corregir, de ampliar, a través de la comprensión. ¿Sí? Entonces lo más importante es notar cómo este fenómeno se va produciendo en una especie de proceso circular, ¿sí? Que pasa por el uso del lenguaje, y que se va clarificando cada vez que nosotros intentamos producir una comprensión de lo que está sucediendo. ¿Sí? Esa es la idea o la propuesta que tiene Gadamer para las ciencias sociales, ¿sí? Abordar interpretaciones, ¿sí? Para luego comprenderlas, aclararlas y corregirlas, para producir finalmente nuevas interpretaciones que sean más válidas, más legítimas, más aceptadas, y que permitan poco a poco acercar los horizontes comprensivos de todas las personas que finalmente somos diferentes. ¿Sí? Y eso es lo que cualquier proceso hermenéutico debiese lograr. Eso es, por ejemplo, lo que debiese lograr la clase. Toda esta clase ha sido un esfuerzo por tratar de, primero, presentar nuestras interpretaciones, descubrir en esas interpretaciones ciertos prejuicios que tenemos desde nuestra cultura, corregirlas, ampliarlas y guiarlas, incorporando otros prejuicios, que son los que está colocando ahora Gadamer en su lectura, para producir finalmente una comprensión diferente de lo que significan las ciencias sociales. ¿Fija? Eso es lo que intentamos hacer. Más o menos bien, más o menos mal, pero eso es lo que intentamos hacer. Hasta aquí, ¿dudas o consultas? No, profe. ¿Nada? Muy bien. Entonces, ¿qué le dejo como tarea? A ver, le voy a dejar estas 4 preguntas para que vaya trabajándolas de a poquito. Recuerde, todas estas preguntas para el estudio son probablemente preguntas que van a aparecer en nuestro tercer control, ¿sí? Más o menos todas, algunas más relevantes que otras, ¿sí? Pero que desde ya usted puede ir trabajando para saber más o menos a qué se va a enfrentar. Entonces, ¿qué debería poder clarificar después de esta sesión? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es un horizonte comprensivo? ¿En qué sentido nuestro horizonte cultural o comprensivo es insoslayable? Es decir, no se puede dejar de lado. ¿Y cómo propone la hermenéutica el acercamiento al otro, a la otra persona? ¿Sí? Dígame, Ignacio. No se le... No, profesor, no fue ni una consulta. Ya, no se preocupe. Dígame. Estas preguntas, si las respondo, ¿se las puedo mandar para que me las corrija? Sí, claro. Al correo que está al comienzo de la presentación, ningún problema, ¿sí? Recuerden también, aprovecho de enfatizar de nuevo, ¿sí? Los controles 1 y 2 deberían enviarlos cuanto antes, ¿ya? Recuerden que, si bien es cierto, no tienen fecha formal de entrega, lo ideal es que los envíen a más tardar la próxima semana para que después tengan tiempo para hacer el control final, que va a ser nuestro control 3, ¿ya? Y así también yo tenga tiempo para corregirlos y cerrar bien el proceso general. ¿Bien? Si no hay dudas o consultas, jóvenes, entonces hasta aquí lo dejamos por hoy. Isabel, dígame. Que me queda una duda con la pregunta 3. ¿Ya? El horizonte cultural es insolayable porque al final es como, a ver, ¿cuál era la palabra? Ay, no me acuerdo cómo le iba a decir, pero así es como un condicionante para nuestra interpretación de los fenómenos. Exactamente, sí, porque el horizonte cultural finalmente siempre es el punto de partida de nuestras interpretaciones, ¿sí? Siempre nosotros interpretamos el mundo desde un espacio, desde un tiempo y desde una cultura. Y eso es insoslayable porque somos así. No puedo ser neutro culturalmente, por decirlo de alguna manera. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, súper. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más dudas o consultas, como siempre, les agradezco su participación, ¿sí? Recuerden estar mirando la página. Yo estoy de a poquito actualizando ahora la unidad 3. Voy a subir este video, ¿sí? También para ir hilando las clases previas y finalmente poder,
cuando terminemos esta unidad, colocar nuestro último control. ¿Ven? Cualquier duda o consulta, escríbame nomás al correo. Ya, profe, muchas gracias, que esté bien. Gracias, gracias. profe, que esté bien. Gracias, profesor, que esté bien. Cuídense mucho, que descansen. Chao. Gracias, igual. Igual a Chao, ustedes. profesor. Adiós.